Buenos días, profesor Jairo Carlín Yanayaco. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a presentar el avance del proyecto final del curso de dibujo para ingeniería, en el cual hemos escogido como proyecto la máquina de corte manual de estructura córnea, presentado por Cayo Quispe, Christian Eber, Montero Albujar, Hiroshi, y mi persona quien les habla, Jerónimo Espino, Cintia Yanira. En ese momento daré paso a mi compañero Cristian, quien les mostrará la pieza 1 del proyecto elegido. Buenos días, profesor. En esta oportunidad me ha tocado exponer lo que es la primera pieza. Como podemos observar, tengo tres tipos de vistas de la figura, que es la vista frontal, superior y lateral. Bueno, las medidas de las vistas frontales, creo que son líneas rectas. He usado lo que son dos puntos, que sería de 3.2 milímetros de este punto a este punto. La parte superior de este punto a este punto he usado 0.4 milímetros. De ancho de la figura he usado 1.0 milímetros. De este punto a este punto he usado 1.6 milímetros. También he usado dos circunferencias que están acá dibujados en los lados, que también han sido recortados, y la distancia de un punto de la tangente de esta circunferencia a este punto de la tangente de la segunda circunferencia debe medir 1.6. La circunferencia tiene una radio de 0.2 milímetros y, bueno, con la vista superior, como podemos observar, hay dos tipos de circunferencias, una circunferencia menor y una circunferencia mayor, donde la circunferencia menor tiene una radio de 0.5 milímetros y la circunferencia mayor tiene de 0.8 milímetros, que eso sería la vista superior de la de la figura. Bueno, en la vista lateral observamos que todo está dibujado. La única diferencia que podríamos observar sería de este punto a este punto, que ha aumentado a 0.6 porque la figura del arco tiene que terminar en punta. Como acá observamos que era de 0.4, pero acá en la vista lateral observamos que es de 0.6. Y ya pues, más detallado sería terminar en el AutoCAD, donde podemos darnos cuenta que he usado distintos tipos de opciones para poder realizar el dibujo. He usado lo que son las líneas rectas, como ya comenté, que son de acá a acá. He usado lo que son las circunferencias, como en este caso. A ver, sería centro radio. A ver, centro radio sería desde el centro hasta acá. A ver, como podemos observar, dice que mide 0.5 milímetros, y acá en las opciones de la circunferencia vemos que mide 0.5 milímetros exactos. Como también aquí, mide 0.8 milímetros, es lo que nos explica la figura. Lo que también he utilizado es la opción del arco, donde he usado dos veces la opción del arco, que sería de acá a este punto, y de este punto al segundo punto. En estos dos puntos, en estos dos opciones, ese es el arco que he usado. Son dos tipos de arco, y como vemos en la vista lateral, he usado la misma opción del arco, de este punto a este punto. Como podemos observar, ahí está. Y el segundo arco, que también es hasta ese punto. Lo que he usado en el segundo arco es un arco de este punto a un punto al azar, y lo que he usado
aquí fue una circunferencia de un punto al azar, de la misma manera, para poder dibujar. A ver, ahí está. Pues lo que he usado también es el trim en distintas maneras. Y ahí está. Eso sería todo por mi parte. Eh, Le concedo el pase a mi compañero Hiroshi para que pueda explicar su figura. Mire, acá tengo la segunda pieza, que en este caso yo elegí, pues. Mire, de acá, de este punto lineal, en total utilizo un centímetro que es de 20.4. En esta parte, comenzando del lado izquierdo, tengo un centímetro de 4.97. Y siguiendo por el lado izquierdo, tengo otro punto de 0.59. Y por el lado derecho tengo otro punto de 4.34. Y en el lado izquierdo tengo una medida de 0.17. Y por el lado derecho tengo una medida de 0.36. Y por el lado de abajo, teniendo el radio con un centímetro de 0.12, y por el lado izquierdo 0.55, y por el lado derecho 2.35. En la parte de abajo, en la forma lineal, tengo una medida de 2.54. En el lado izquierdo tengo una medida de 2.28 y la línea que está debajo en total mide un 12.78. Es así que nosotros escogimos esta máquina de corte manual de estructura córnea. En este momento pasaré a mi herramienta AutoCAD para explicarle mucho más. Bueno, acá tiene mi herramienta AutoCAD. En este caso yo utilicé la herramienta primero lineal, que es de acá, que mide 20.4. Ya, y en este caso yo utilicé lo que es una circunferencia de dos puntos, que en la cual de este punto hasta este punto mide 0.59 hasta la parte lineal. Entonces, por tercer punto de la circunferencia, hasta el otro punto lineal mide en total 0.59. Entonces, en el lado de acá, yo jalé una línea hacia la tangente de la circunferencia para acercarlo con la línea que es la línea recta, 2 puntos, con una medición de 0.59. Y por el lado del medio, tengo una circunferencia con una primera tangente, que es hasta el tercer punto, con una medición de 4.97. Y por el lado derecho con una circunferencia de una tangente de 4.34 hasta un punto de la circunferencia. Y por el lado derecho también tenemos una circunferencia que mide con un 0.35 de centímetro. Y por el lado de abajo también teniendo el radio de 0.12 con una circunferencia de 3 puntos, con una medición de los 3 puntos hacia el lado izquierdo, hacia el punto de la circunferencia recortada, es de 0.55. Y por el lado derecho, con una línea de 2.35. Y por el lado de abajo, con una medición de 12.78. Y por el lado de acá,
de la última herramienta al utilizar es el arco. El arco de acá. Acá hay otro arco. Acá. Y de acá jalé una circunferencia. Hice una circunferencia para recortar y de ahí lo jalé hasta el lado de acá. Entonces de acá completé con una línea, hasta acá una línea, hasta acá otra línea. Y el punto que está acá, jalé una línea al azar. Y entonces acá tengo una circunferencia. Ok. En estos momentos le pasaré a mi compañera para que le brinde la tercera pieza. Buenos días, profesor. Como puede observar, he elegido la tercera pieza. Como puede ver, la tercera pieza es nada más ni nada menos que la parte de la cuchilla de la máquina manual de corte de estructura córnea. Como puede observar en la primera imagen, es la vista lateral. En la segunda imagen, la vista frontal. En la tercera imagen es la vista superior. Y la cuarta imagen es la vista isométrica SE. Como se puede observar, en la primera imagen se tiene la vista lateral, el cual de largo tiene una medida de 27 y tiene un ancho de 0.4 y aquí una medida de 0.2, los cuales se siguen respetando en las continuas imágenes. O sea, aquí en esta parte de la figura se puede observar que se ha acotado con una medida de 2, un ancho de 5.5 y un ancho de 0.4, también recalcado en la imagen anterior. En la tercera imagen, en la vista superior, como se puede ver repitentemente, se ha respetado la medida, teniendo un ancho total de 5.5, un diámetro de 2 y una altura total de 27. Ahora le mostraré para más detalle mi trabajo de AutoCAD. Como se puede observar, en la primera imagen se ha utilizado muchas formas, estructuras en la construcción de esta imagen, como también las diferentes herramientas, como la herramienta de relleno, en la cual en clase también se mencionó que debería de ser en sólida. También se han utilizado las diferentes capas para acotado, para dibujo y para relleno. También se utilizó para realizar el círculo, se utilizó la opción del círculo y las opciones de línea y recorte. Para más detalles se puede tomar como ejemplo esta zona de aquí. Para poder hacer esta curva, he utilizado un cuadrado y la tangente, lo cual se puede observar que mantiene una curva ya que ser por 90 grados y simplemente utilicé la opción de círculo, lo puse en una de las esquinas y lo llevé hasta la parte superior. Seleccionamos todo y usamos la opción de recorte y solamente borramos las opciones que no es necesario para nuestro trabajo. Y así es como pude realizar la parte curva del trabajo. Asimismo, también se realizó para la parte derecha. En la parte baja se ha utilizado 3 círculos de diferentes medidas. Igualmente se utilizó un cuadrado y se hizo más fácilmente la curva.
y dos curvas de diferencia de 0.28. En la segunda imagen se puede ver la vista frontal. Como se mencionó anteriormente, se respeta el 2, que llega a ser la circunferencia del círculo. Un ancho de 5.5 en total y el grosor de la pieza es de 0.4. También se puede ver en la última imagen que el grosor total es de 0.4. En esta zona llega a estar la circunferencia del 2 y la altura total es de 27. En nuestra estructura he mantenido una forma triangular al ser una navaja. La navaja de la máquina manual de estructura córnea. También hemos utilizado la opción de acotado. Estando aquí en la barra de utilidades, simplemente se presionaba la línea de acotado y se lo podía poner de punto a punto y se puede tener ya más fácilmente el acotado. Entonces, para que sea más sencilla su explicación, se puede ver que simplemente se puede sacar en un acotado de una manera muy sencilla. Muchas gracias por su atención, profesor.